Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo webinar del Club de Madres de WaveCap. Hoy vamos a hablar de ADE. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es uno de los grados universitarios más demandados y es muy importante que vuestros hijos e hijas, antes de elegir esta carrera o cualquier otra, pues sepan dónde se meten para que luego no haya sorpresas y no haya abandono de esa carrera o de esos estudios, sea carrera o sea un grado de FP. ¿De acuerdo? Hemos considerado que por ser tan demandada, pues queríamos que fuera una de las primeras carreras en hablar de ella, porque ya sabéis también que en WaveCap nuestro objetivo pues, es acercar tanto las profesiones como los estudios a los jóvenes para que sí sepan qué estudios elegir. No me enrollo más. Voy a dar paso a Daniel Bácaro, tenemos la suerte de contar con él. Él es licenciado en ADE y Derecho, además es abogado financiero en Harbury Legal and Business Services y también es profesor de grados universitarios de EAE Business School, con lo cual tiene la parte... bueno, él ha hecho esta carrera, él además está ejerciendo en una empresa y también es profesor de este grado en EAE, con lo cual nos puede dar una visión súper global de lo que es realmente esta carrera y todas las salidas que tiene. Así que nada, no me enrollo más y doy paso a Daniel. Decir que, bueno, se me olvidó grabar otra vez al principio el webinar, con lo cual él no se presenta y ya vamos directo al grano, ¿de acuerdo? Pero esa información valiosa, pues a la hora de valorar, estudiar ADE, conocer un poco mejor pues lo que implica, las salidas profesionales que puede tener y los activos que tiene, es decir, los puntos fuertes porque los tiene y si tiene algún punto débil, pues sencillamente relativizarlo. En ese sentido, si os parece bien, acompañaremos la explicación con algunas fotografías que puedan facilitar, digamos, la explicación de lo que vayamos diciendo y hacerlo pues que el impacto visual entre un poquito mejor. Y vamos allá. En primer lugar, esta carrera de Administración y Dirección de Empresas, pues como su propio nombre indica, el sustantivo al que hay que prestar atención pues es sobre todo empresas, ¿no? En ese sentido, podemos encontrar muchas definiciones de lo que significa o de lo que es una empresa, pero a mí hay alguna que me parece especialmente acertada y es la que quisiera destacar aquí. Un segundo. Entonces, la definición más aceptada y más común, digamos, de una empresa sería una organización de medios materiales y humanos con la finalidad de intervenir, de distribuir en la fabricación y distribución de un bien o de un servicio. Todos lo sabemos, todos lo tenemos interiorizado y estamos habituados a ello. Todo lo que consumimos todos los días, que compramos, pues está obviamente pues, producido, fabricado y hay una empresa detrás, en ocasiones con décadas o más de tradición, en otras ocasiones muy novedosas, pues que detrás hay una organización, ¿de acuerdo?, de personas y para desde adquirir la materia prima, distribuirla del mejor modo, retener el talento, es decir, vamos a hablar de muchas cosas porque efectivamente dentro de una empresa tienen cabida muchísimos perfiles. Eso yo diría que es lo primero a destacar en sentido positivo de una carrera como ADE, ¿de acuerdo? En primer lugar, en los rankings figura siempre con una empleabilidad en número 1, es decir, le sigue ingeniería industrial, que obviamente requiere otro perfil distinto, pero no estamos hablando de una carrera donde sea difícil después encontrar encaje, ya sea en el sector público, ya sea en el sector privado. ¿Por qué? Porque acepta muchísimos perfiles, ¿de acuerdo? En ese sentido, el organigrama de una empresa, si pensamos en él, pues incluye desde recursos humanos, de lo que luego hablaremos, hasta finanzas, hasta departamentos de innovación, de marketing, de contabilidad, con historias detrás en el sentido de el día a día es muy distinto y eso facilita el que una persona con ganas de aportar y con una buena aptitud y con unos buenos conocimientos pues pueda encontrar un encaje muy concreto, ¿de acuerdo? Yo tengo padre y hermano arquitecto y en ese sentido siempre cuando voy con ellos
a visitar algún inmueble por temas profesionales, yo siempre adopto, obviamente, un perfil bajo. Es decir, yo cuando voy a visitar un inmueble con un arquitecto, y supongo que a todos los que no seamos arquitectos nos pasará lo mismo, te das cuenta de que el bagaje que tienen les permite ver cosas que tú no ves, no porque sea ciencia infusa, sino porque ellos están analizando pues, la calidad de los materiales, la antigüedad, la normativa que se ha tenido en cuenta a la hora de levantar ese inmueble, la orientación, un montón de cosas que pues, uno, si viene con ganas de aprender, digamos que así lo hace. Lo mismo nos pasa con, yo que sé, la gran frase aquella de ¿hay algún médico en la sala? ¿No? Cuando lo que esperamos de un médico pues es que sepa hacer un diagnóstico rápido, certero, de una situación de emergencia y tomar las primeras medidas. Para eso alguien ha pasado tantos años estudiando medicina y le queda ese pozo. Pues muy bien, cuando alguien estudia ADE, lo que debería aspirar es a también adquirir unos conocimientos que le permitan un licenciado en ADE. Esa es la pregunta que se hace mucha gente. ¿Y esto qué haces? ¿Qué hace un licenciado en ADE? ¿O qué tiene que saber? Pues esa verdad sobre ADE la tenemos que encontrar, o la tiene que encontrar cada estudiante que opte por esta carrera. Y deberíamos ser capaces de enfocar esta carrera con la voluntad y con el deseo y la actitud, y es perfectamente posible, de acabarla siendo una persona con unas capacidades de analizar una empresa desde muchos puntos de vista y ver sus puntos fuertes, sus puntos débiles, las opciones de mejora, identificar los riesgos que se acercan para determinados modelos de negocio. Hablaremos después de esto, pero en fin, el mundo ha cambiado mucho y todos los augurios dicen que va a cambiar todavía más rápidamente. No se contratan, por ejemplo, viajes igual ahora que hace 20 años, no se compra ropa, no se comunica con otras personas, en fin, todo cambia y en ese sentido, pues, identificar riesgos y oportunidades debería formar parte del ADN de un estudiante de ADE, que a partir de ahí lo puede aplicar en muchísimas otras empresas. Por lo tanto, esto sería lo primero. Se tiene que optar por esta carrera queriendo, al finalizarla, ser un profesional de la administración y dirección de empresas. Algo que puede parecer una obviedad, pero que quizá debería ser el primer mantra que tenemos que aspirar cuando alguien empieza a estudiar esto y hacerlo con orgullo. ¿De acuerdo? Yo sí voy a ser licenciado en ADE y a lo que aspiro con orgullo y con humildad, obviamente, cuando se acaba la carrera, pero es a tener unas herramientas que después me van a permitir hacer lo que hemos dicho, poder analizar y la dirección y administración de una empresa desde un punto de vista crítico, sólido y con razón, con motivación de causa, con razón de causa. Es decir, yo he intentado ilustrar esto con esta navaja suiza. Podríamos haber cogido una fotografía que ilustrara a una persona muy flexible, porque diría que la flexibilidad y la versatilidad de estos estudios es lo que hace, es lo que luego se traduce en esos altos índices de empleabilidad o de ocupabilidad que los portales de empleo destacan de forma reiterada para esta carrera. ¿De acuerdo? Admite muchos perfiles, muchas salidas. Es imposible prácticamente pensar en ninguna organización, y eso incluye organizaciones públicas. Un hospital. ¿Tiene cabida un licenciado de ADE en un hospital? Por supuesto que sí. Hay que gestionar compras, hay que gestionar equipos, hay que gestionar recursos humanos, todo esto entra dentro de ello. ¿Tiene cabida un licenciado de ADE en una salida en empleo público? Por supuesto. Inspectores de Hacienda, interventores del Estado y muchísimos más. Fundamentalmente son licenciados en ADE y en Derecho. Es decir, tiene todo que ver. Por lo tanto, estos dos primeros activos a mí me gustaría destacarlos. ¿De acuerdo? En ese sentido, a partir de ahí, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y en qué puedo trabajar o qué perfiles profesionales son propios de esta carrera? Pues son muchos, muy variados y además lo bueno
es que son muy distintos. Es decir, vamos a suponer que yo soy un estudiante que lo que veo que me gusta, donde disfruto más, donde soy capaz de comprender más rápidamente las cosas y ver los puntos de vista que son más valiosos o los enfoques más correctos, son negociación y recursos humanos, es decir, el trato con las personas. Mejor dicho, negociación y gestión de equipos. ¿Qué significa esto? Gestionar reuniones, captar y retener talento, hacerlo partícipe de las decisiones en la medida justa, porque eso significa también gestionar un equipo. Pues obviamente una salida como recursos humanos pues es fantástica. ¿Habrá que optar por una especialización? ¿Es posible o no? Si uno realiza la carrera con ese enfoque y la información, por suerte, en 2022 está muy accesible. Estamos a un clic de muchísima información. De hecho, hay una cierta infoxicación. Podemos acceder a miles de documentos sobre prácticamente cualquier tema que queramos. Ahora bien, esa información hay que filtrarla, gestionarla bien, presentarla de un modo adecuado, y eso es lo que ofrece una universidad que ofrezca unos estudios en ADE. Pero se puede apretar el acelerador de lo que a nosotros nos llama la atención dentro de la carrera sin necesidad de esperar a un máster o a una especialización, que también se puede, ¿vale? Entonces, el tema de recursos humanos, pues, ¿qué aptitudes o qué salida profesional implica? Pues todas las organizaciones, sobre todo las de gran tamaño, pues necesitan eso, intentar captar y retener al mejor talento, hacer que esté contento, desarrollar sus capacidades al máximo, y todo eso son habilidades que son interpersonales. Es decir, aquí lo que se llama las famosas soft skills, no nos vamos a engañar, son importantes y hay que desarrollarlas, y se desarrollan en una carrera de ADE bien enfocada. Vamos a suponer que nosotros no. Esto de estar al mando de gestión de equipos, de personas, quizá no es tanto lo nuestro. Nos gustan más los números, los análisis, las finanzas, los ratios. No estar tan en primera línea o con un trato personal con candidatos o con equipos o con jefes en fin, con búsqueda de objetivos donde haya un factor personal muy relevante, como puede ser recursos humanos. Nosotros nos gusta más realizar un análisis un poquito más concreto, un poquito más basado en reglas claras, en ratios, en análisis, en un análisis vertical de un año, en un análisis horizontal de varios años. Esta empresa cómo está, de dónde viene, a dónde creo que va a ir, qué opciones tengo comparables. Pues obviamente aquí hay salida profesional para un perfil de este tipo, por supuesto. Logística, departamento de compras. Aquí las habilidades de negociación, de análisis, de comparación, de búsqueda de opciones, el famoso supply chain, bolsa, inversiones, banca privada, análisis de patrimonios. En fin, es un abanico de posibilidades y de salidas profesionales para un perfil que por X o por B diga, esto es lo mío, esto me llama la atención, aquí me siento cómodo, aquí doy más de mí. Pues, por supuesto que un licenciado en ADE tiene aquí multitud de salidas profesionales, ¿de acuerdo? Derecho. Esto es una pregunta que nos hacen mucho o que quien no esté informado pues le puede sorprender, o para bien o para mal. Confiemos en que para bien. Yo he sido profesor y soy profesor de algunas asignaturas, una de ellas es Derecho Fiscal, y puedo decir con conocimiento de causa que, por suerte, muchísimos alumnos me han comentado estos años que han entrado en la carrera y cuando veían el derecho, sobre todo el derecho fiscal, ¿no? Aquello de Hacienda, los impuestos, la base imponible, el tipo de gravamen, pues era un poco como que sentían una alergia inicial, pero por suerte, pues o como consecuencia de enfocarlo bien,
pues muchos me han acabado diciendo, oye, me lo he pasado genial, tengo la sensación de que he aprendido mucho, que me es útil y quiero más. Entonces, bueno, el derecho, vamos a ver, ¿en ADE hay derecho? Sí, hay algunas asignaturas de derecho. ¿Tiene lógica? Por supuesto que la tiene. Es que, para empezar, estamos rodeados de normas. Vivimos en una sociedad hiperregulada y es que yo diría lo contrario, prácticamente asignaturas que no tengan que lidiar con leyes, asignaturas, carreras que no tengan que lidiar con leyes, pocas. Tú eres doctor, tú no puedes ejercer la medicina ignorando determinadas leyes sobre cómo informar al paciente, determinados tratamientos, y ya ni te cuento, pues, en fin, temas polémicos que están en boca de todos, pues eutanasia, aborto, etc. Las leyes están allí también para un médico. Arquitectos, derecho urbanístico, código de edificación, obtención de licencias de edificación, es decir, una base de derecho para ejercer una actividad profesional prácticamente es absolutamente necesaria. Y lo mismo pasa con un informático. Oh, es que soy informático, yo el derecho me olvido de él. No, perdón. Protección de datos, gestión de algoritmos que no discriminen y lo que viene. Entonces, en administración y dirección de empresa, el derecho que vamos a ver va a ser un derecho fundamental, absolutamente necesario, básicamente civil, mercantil y laboral. Y hay que recibirlo como una bendición, porque nos va a permitir gestionar el personal de nuestra empresa conociendo cuáles son las opciones y la normativa laboral de seguridad e higiene y de todo tipo, lo cual redunda en que tengamos un equipo más satisfecho y más motivado. En derecho mercantil, ¿cómo vamos a firmar un contrato sin conocer el ABCDFG, si es posible, del derecho mercantil? No vamos a tener un derecho igual que en una carrera de derecho donde se mira administrativo, internacional, privado y de todo tipo, no. Pero es un derecho imprescindible y que, bien enfocado, es siempre muy bien recibido por el alumno y de hecho tiene que haber una actitud ya de predisposición positiva hacia él. Lo comento porque si alguien está pensando cuando estudia ADE en que no va a haber derecho o que el derecho me va a tirar para atrás, yo diría va a haber derecho poco. El peso del derecho es pequeño, pero va a ser una perla que nos va a permitir ser un profesional pues más sólido, más cualificado y evitarnos problemas. Porque, en fin, las empresas multiplican sus obligaciones legales de todo tipo, de impuestos, si vendes productos de consumo, imagínate alimentación, pues obviamente se multiplica y con razón, y así es, todos deseamos que así sea, ¿no? Pues la normativa que hay que conocer y prácticamente cualquier negocio que emprendas, pues es bueno conocer el ABC de estas leyes. A partir de aquí, una característica, yo diría, muy buena también de esta carrera es el famoso en inglés, ¿no? Los anglicismos nos invaden por todas partes, a veces para bien, a veces no tanto, pero bueno, aquí viene perfecto, ¿no? El change, la oportunidad y el cambio. Pues obviamente es una asignatura en la cual pues, se estudia, se trabaja y se reflexiona sobre el cambio. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, el mundo no nos espera y aptitudes que impliquen reflexionar sobre nuevos modelos de negocio pues son bienvenidas y muchas veces son la semilla que permite después crear auténticos colosos. No sé, por decir algo, Airbnb fue una empresa absolutamente disruptiva en el sector turístico, con sus luces y sus sombras, que podemos hablar de ello y durante horas o durante días, pero obviamente supieron aprovechar la madurez de unas conexiones a nivel digital y de una facilidad para mostrar y ofrecer el intercambio de alojamiento, pues que ha llevado a un coloso. Lo mismo podría ser Spotify, es decir, cómo consumimos, lo que hemos dicho al principio,
música, turismo, ropa y prácticamente todo lo que nos podamos imaginar ha cambiado mucho. Y si miramos la lista de las 100 empresas más grandes en el planeta o en España en los últimos 50 años o 30 o 20 y ahora, pues ha habido cambios muy significativos y probablemente los siga habiendo. Entonces, una educación en el cambio en un mundo con tantas distintas corrientes que influyen en mucho en multitud de aspectos, pues creo que es un activo valioso en prácticamente cualquier organización. Cambio significa pues escoger, obviamente, descartar, y diría que estas características en un licenciado en ADE deberían estar bien afiladas y bien fundamentadas, sin hacer locuras y sin ser revolucionario porque sí, pero desde luego mantener un modelo de negocio ad eternum y que nada suceda, eso es muy difícil. Eso quizá los que han estado vendiendo petróleo en los últimos 60 o 80 años han tenido un modelo de negocio muy estable. Parece ser que está llamando a la puerta una auténtica revolución. Bueno, parece ser no, sin duda. Los vehículos hemos visto cómo se han ido adaptando determinadas innovaciones una tras otra, pero un fabricante de vehículos ahora mismo se enfrenta a diversos tsunamis. El tsunami ecológico, el tsunami de la conexión, de la conducción autónoma, de la regulación de emisiones, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con muchísimos sectores. Por lo tanto, es una característica interesante educarla y que pues, es lo que ha permitido en muchas empresas pues, dar el salto a distintos modelos de negocio en el momento correcto, en el momento certero y descubrir, aquí hemos puesto esta pequeña pecera, pero hay una expresión que habla del océano azul, que significa pues, un mundo nuevo de posibilidades, de clientes, una necesidad que de pronto tú pases a poder satisfacerla, porque de esto se trata, distribuir bienes y servicios, de satisfacer las necesidades que todos tenemos de distintos tipos, pues gracias a una innovación o a un pensamiento que ha adaptado un modelo de negocio a lo que requerían o lo que posibilitaban los tiempos actuales. ¿De acuerdo? Aquí he puesto tres ejemplos de tres grandes ejes que vienen y que son imparables y además que vienen en todas partes del mundo. El primero de ellos, pues, hablando de robótica, de inteligencia artificial o de digitalización, pues obviamente esto, vamos, además yo creo que todos los que estamos hoy en esta charla hemos sido quizá unos adolescentes analógicos, ¿no? Unos más que otros quizá, no lo sé, ni es lo más relevante, y hemos vivido unos cambios espectaculares, ¿de acuerdo? Y lo que viene. Entonces, esto es un ejemplo que afecta a todos los sectores. Es un cambio absolutamente transversal. Hay un sonido ahí de fondo que no sé. Creo que ahora se ha silenciado. Vale, perfecto. Entonces, esto es un cambio muy transversal. Prácticamente, pues lo que decimos, afecta a todos los sectores y a todos los modelos de negocio. Otro sería el tema de igualdad de género. Fantástico. Por fin aprendemos. Y en fin, es una lucha que vemos en distintos países a distinto ritmo. Generalizar es arriesgado. No es lo mismo países pues, como Islandia, por ejemplo, que van rompiendo el hielo en lo que a materia de igualdad de género se refiere, y nosotros pues, vamos un poco a la zaga, pero esto pues, implica cambios significativos, pues, por ejemplo, planes de igualdad, composición equitativa en los distintos niveles de la empresa, implica normativas, implica otro enfoque y otros mercados, además, fantásticos. Por ejemplo, vemos ahora en el tema del deporte femenino, pues ha habido un boom en determinadas áreas que antes no existía y se está abriendo un mercado fantástico donde muchísimas personas entran, disfrutan, se crean patrocinios
oportunidades de marketing. Es decir, es un cambio transversal y que implica muchísimas cosas en todos los países y a muchísimos niveles. Se trata de disfrutar de él, es imparable, es bienvenido y hay que cabalgar esa ola de una forma pues entusiasta y positiva. Otro eje transversal que cruza el mundo, por supuesto, la sostenibilidad, nuestro precioso planeta azul. No existe ningún sector inmune a los cambios que vienen generados por la transición a una economía sostenible. O es que soy una empresa de aviación. Has de reducir el papel, los plásticos de esos auriculares que nos ponemos aquí y allá, el del check-in, has de pensar ya en un fuel que sea menos contaminante en emisiones, has de pensar en los ratios de vuelos cortos que es posible que se prohíban si hay una conexión ferroviaria de alta velocidad. Es que soy, yo qué sé, moda. A mí me gusta la moda. Bueno, pues en moda tienes también que pensar en nuevas fibras, en nuevas energías renovables, en acortar temporadas, en fin, es que no existe un sector que escape a estos cambios. Por lo tanto, una formación en la cual nos pongan el acento también en cómo gestionar, identificar estos cambios, estas oportunidades, estos riesgos y trabajar sobre ellos, pues creo que es un activo muy interesante. Volviendo un segundo a lo que decíamos antes de los arquitectos y queriendo también buscarle un punto flaco a esta carrera, ninguna carrera es para todos. Esta tampoco. No lo es ingeniería, no lo es arquitectura, no lo es informática, no lo es ninguna. Entonces uno tiene que ver, oye, pues me gusta lo que veo en ADE y tal. Queriendo buscarle un punto flaco, podríamos decir que en realidad para mí no lo es, pero bueno, vamos a intentarlo. No es una profesión habilitante, no es un título habilitante. ¿Qué significa eso? A ver, yo para ejercer el derecho en un tribunal tengo que ser abogado. Si no, pues no puedo ir. Un ingeniero no puede representar a alguien delante de un tribunal, ni un economista, ni un informático, ni un licenciado en filosofía. Hay un título habilitante que es el de derecho que te permite, cumplidos todas las etapas necesarias y el máster de acceso a la abogacía, etcétera, ejercer de abogado. Lo mismo pasa con un arquitecto. La arquitectura, un arquitecto tiene un título habilitante. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes proyectar y visar el proyecto de un edificio si no eres arquitecto. Es que sé mucho de planos, perspectivas, materiales y estructuras. Sí, ya lo sé, pero no puedes, si no acreditas esos estudios, pues de la forma correcta y homologada que la sociedad ha previsto, pues tú no vas a poder ejercer esa profesión. ¿Vale? En cambio, ADE no es un título habilitante. Es decir, si yo no soy licenciado en ADE, pero sé mucho de contabilidad, finanzas, marketing, gestión de equipos y tal, ¿puedo hacer lo que haría un licenciado en ADE? Sí, puedes. Claro, obviamente lo que se trata, si yo estoy estudiando ADE, es llevar mis estudios con tal grado de compromiso, ambición en el sentido positivo de la palabra, como para que un licenciado en ADE pueda ejercer las funciones propias de administrar y dirigir una empresa mejor que alguien que no haya pasado por esos estudios y por esas fases. Es decir, tenemos que habilitarnos a nosotros mismos y, defender con ganas lo que implica estudiar una carrera como esta. ¿De acuerdo? A partir de ahí, como también para mí un punto destacable, la emprendeduría. Es decir, en ninguna otra carrera se va a ver con ninguno, o seguro, con tanto detenimiento, lo que significa emprender, lo que significa crear un negocio. ¿De acuerdo? Esto es una materia propia de esta carrera. Tener una idea está muy bien, tener ideas, pero las ideas hay que implementarlas. Y para eso pues hay que buscar financiación, hay que saber vender, hay que saber explicar, hay que estar muy atentos a la reacción del mercado, reaccionar con rapidez. Y todo esto, todo lo que implica una idea de negocio, llevarla a cabo
desde la génesis, desde Eureka en la cabeza, hasta que se transforme en una startup, en una empresa que vaya consiguiendo apoyos, financiación, entusiasmo, que vaya a lo típico o pasando rondas o directamente accediendo a niveles de implementación con el apoyo, la financiación, los socios adecuados. Pues todo esto se estudia también en una carrera de administración y dirección de empresas, con lo cual, fantástico, porque el autoempleo en sentido amplio, no que, bueno, yo sí puedo ser autónomo, sí, vale, ser autónomo, no, pero yo hablo de crear y desarrollar una idea de negocio desde prácticamente el principio hasta su consolidación y su madurez. Pues hay ejemplos a patadas en España y en otros países, pues de alumnos salidos de ADE con buenas ideas en la cabeza y que han podido seguir este camino. No es un camino fácil, no nos vamos a engañar, pero ¿cuál lo es? ¿Dónde está el entusiasmo? ¿Dónde está el champán? En los licenciados en medicina, yo no es lo que escucho. En los licenciados en arquitectura, yo no es lo que escucho. Y cuando tú sales acabando una carrera, pues obviamente no vamos a tener una alfombra roja hacia los puestos de dirección de una empresa, por ejemplo, del IBEX, pues que tenga presencia en docenas o centenares de países y con miles de empleados. Hombre, seguramente eso no va a suceder. Ahora bien, empezar en una posición donde nosotros veamos que estamos aprendiendo, que estamos observando, porque yo creo que cuando se acaba la carrera hay una fase que quizá algún afortunado pueda saltársela, pero aquí y en prácticamente cualquier otra disciplina, pues hay una fase de aprender, de observar y de ir cogiendo pozo, ir cogiendo callo, ir cogiendo el background que dicen los ingleses, pues para comprender mejor lo que sucede alrededor en una empresa de cualquier magnitud, ya sea una pyme o, como decíamos antes, un gigante como los que pueda haber en el caso de España en el IBEX o, pues, en fin, las grandes empresas de Europa o del planeta. ¿De acuerdo? A partir de aquí, una última reflexión. En fin, a la hora de escoger ADE, pues es una licenciatura que se ofrece en distintos centros y, bueno, pues ¿cuál debería ser, a mi juicio, los criterios para escoger una universidad donde estudiar esto? Bueno, en primer lugar, que el ratio de alumnos y profesor pues sea un ratio ideal. No te diré que, hombre, estudiará de aquello de forma individual, primero que yo sepa, eso no existe y tampoco creo que sea bueno. El intercambio con compañeros es positivo, es enriquecedor, pero claro, cuando tú tienes, vamos a suponer, no hay una cifra mágica, pero yo creo que 80, 90, 100 compañeros en clase, pues obviamente la atención personalizada por parte del profesor difícilmente se va a producir, porque es más difícil. En cambio, si tú tienes 15, 20, 25 compañeros en clase, pues es un ratio profesor-alumnos muchísimo más llevable y que permite generar unas dinámicas más personales, etc. Estos ratios pues los podemos encontrar con más facilidad en una universidad privada que pública. Hombre, no descubro nada si digo que es así, ¿de acuerdo? Excepciones, las que queramos, y casuística, como en todo lo en la vida, hay muchísima, pero la norma general será esta. A partir de ahí, el posicionamiento en rankings, si son universidades con un cierto renombre, pues es positivo. ¿Qué denota eso? Denota pues muchas cosas, pero podemos destacar dos. Una voluntad. Es decir, una voluntad de esa universidad de querer hacer las cosas bien, de aspirar a una excelencia y de querer que eso se haga público. Es decir, señores, nosotros pues sí estamos abiertos a que se nos audite, a que vengan unos observadores y que comprueben esto y aquello, internacionalización del alumnado, procesos, profesorado, satisfacción, contenido de X o de B, de exámenes, de apuntes, recursos al alcance, instalaciones, y es una
es algo bueno el que veamos que hay un centro que está presente en los rankings y que lucha por hacerlo bien y porque se le reconozca. Además, es un indicador de una cierta trayectoria, sobre todo si no es un recién llegado, digamos, a esos rankings, sino que hay una presencia estable y consolidada en esos rankings. Pues es algo que yo soy padre también de tres preciosos hijos. Todavía ninguno está en edad de estudiar. Uno tiene 14, el otro tiene 1 y el otro tiene 2 años, con lo cual tengo 2 bebés y un adolescente fantástico. Cuando llegue el momento en que él, si quiere, decida estudiar una carrera, pues obviamente creo que es una de las cosas, pues que ¿por qué no? Claro que sí. Para mí puede ser una variable relevante que voy a querer mirar, ¿de acuerdo? Otra más, una bolsa de trabajo, que tengan acuerdos de colaboración con empresas, además aquí hemos puesto unas cuantas, como podríamos poner otras, pues que son empresas interesantes, que son empresas líderes en sus sectores y que el poder acceder a un trabajo o a unas prácticas en una empresa de estas, pues un estudiante tiene que verlo como un auténtico lujo y tiene que verlo con unas ganas de observar y de aprender. Luego la experiencia puede haber de todo. El factor humano es importante, de quien sea nuestro mentor, nuestro guía, eso por supuesto. Pero obviamente cambia mucho el no tener esa opción, el que tu universidad no tenga un acuerdo de colaboración que haga que estas empresas, cuando necesitan un determinado perfil para un determinado proyecto o temporada, pues llamen a la puerta y te pongan en conexión con ellas a través de tu universidad, pues eso está muy bien y te puede ahorrar muchísimo tiempo y ser un impulso a una carrera profesional pues muy, muy relevante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo diría que ese es otro de los factores que habría que ver. Otro más, y con esto yo terminaría lo que es esta primera reflexión sobre todas estas cosas que hemos estado hablando, es el tema de la internacionalización en por lo menos 3 aspectos. Una, las posibilidades de estudiar fuera. Al final es muy importante las opciones. Es decir, que tú tengas la opción de estudiar un semestre o un cuatrimestre o 2 o 1 o un año entero. Es decir, cuanto más opciones, mejor. Es enriquecedor, yo creo, en sí mismo a nivel vital, a nivel personal, etcétera. Y en una carrera como ADE, en el cual pues, los negocios, sobre todo las últimas décadas, pues el fenómeno de la globalización ha sido imparable y yo creo que ha llegado para quedarse. Podríamos matizar muchas cosas ahora sobre la contracción que supuso el COVID, de traer cadenas de suministro, el actual conflicto que tenemos que hacer repensar también con quién hacemos negocios, con quién no, pero obviamente el hacer negocios fuera pues es algo que el que tu mercado potencial sea el mundo a todos los niveles, de compras, de ventas, de talento, de todos los niveles, pues es una realidad que puede empezar a palparse y a disfrutarse y gestionarse mejor a partir del momento en que tú estudias en otra universidad durante un semestre en otra ciudad, sabiendo que además pues hay un acuerdo de colaboración, que eso te va a valer para tus estudios, conocer otras dinámicas, otros perfiles, compañeros de otros países, es un bagaje que te llevas de la universidad también, las amistades y los compañeros que llevas, y eso pues es fundamental. El que el profesorado pues también te pueda compartir experiencias internacionales, pues creo que es muy positivo. Pues, si hemos hecho negocios en Brasil, en Israel, en Noruega, en Alemania, hombre, pues creo que se puede aportar una visión más fructífera, más cosmopolita de determinados aspectos
y creo que es positivo. Los alumnos también, los compañeros que puedas tener, que sea una universidad atractiva también para alumnado que viene de otros países, pues porque enriquece también la experiencia, los intercambios culturales, los puntos de vista que te puedan aportar tus compañeros. Creo que es interesante. Y después, unido a esto, está el tema de los idiomas. ¿Los idiomas son bienvenidos? Hombre, claro que sí. Un idioma es un tesoro, es un puente, es una puerta, una ventana. Es decir, yo si pudiera me encantaría hablar 30 idiomas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es importante? Sí. ¿En ADE especialmente importante? Me atrevo a decir que sí. Sin tampoco entronizarlo. Es decir, yo si mi hijo me dijera, oye, ¿qué me gustaría a mí más? ¿Que mi hijo fuera bilingüe o un buen comunicador? Yo preferiría que fuera un buen comunicador, aunque no fuera bilingüe. Hombre, idealmente preferiría que fuera bilingüe y buen comunicador, por supuesto. Pero aporta un activo importante y creo que también es el tener la opción de estudiar un grado en ADE en inglés, no nos vamos a engañar, es y probablemente siga siendo el idioma internacional de los negocios, y solo hace falta ir a cualquier aeropuerto internacional para ver que está comúnmente aceptado, pues creo que es una opción también interesante. No digo que necesariamente haya que estudiar el grado en inglés, pero si en una universidad te permite esa opción, volvemos a las opciones, pues cuantas más opciones tenga a mi disposición, muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Y, en fin, esto es lo que a priori quería compartir con vosotras y estoy abierto a cualquier, por supuesto, sugerencia, pregunta, reflexión que quisierais tener conmigo. Perdona, Daniel, si no te importa, antes, porque como hay gente que me ha dicho, hay estudiantes que tienen exámenes y me han dicho que tenían que salir antes y tal, voy a hacer un KitKat solo para comentar, bueno, que tenemos aquí a Alejandra Semidey, que es responsable de marketing de AE Business School, que en EAE hacen el grado, evidentemente, de ADE. Comparto un momento, ¿vale? Nada, es súper breve, pero para que tengáis la información, hacen 3 grados. ¿Quieres comentarlo tú, Alejandra? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber participado de la webinar y un poco escuchar a nuestro profe Daniel, pues un poco contándoles cuál es la verdad sobre el programa de ADE. Sí, como decía Sonia, el próximo sábado 28 de mayo tendremos un Open Day en las instalaciones de AE para presentar nuestros grados universitarios, de manera que si tenéis si queréis alguna información o tenéis alguna duda, os invito cordialmente a este Open Day, donde estará todo el equipo académico, estarán exalumnos, alumnos actuales, que de alguna manera también podemos intercambiar información con ellos, hacerles preguntas, y bueno, y aprovechar también conocer nuestras instalaciones, y conocer incluso los directores de programa y al vicedecano, ¿vale? Estáis todos cordialmente invitados. Sonia creo que compartirá con vosotros más información, pero sí, bueno, era solamente eso. Y gracias a todos. Os voy a pasar, bueno, aquí tenéis si queréis escanearlo, bueno, con el móvil, está para inscribiros al Open Day, ¿vale? Del día 28. Si no, de todos modos, yo lo dejaré colgado en el Club de Madres, ¿vale? Para la gente que no lo sabéis, en wavecap.com hay el Club de Madres y allí está toda la información. De hecho, estará el webinar para las que habéis empezado más tarde también. Podréis verlo desde el principio, porque lo tendremos colgado. La inscripción es gratuita y tendréis toda la información allí. También el link para el Open Day. Y espera que dejo de compartir, si me deja. Dejo de compartir y así ya podemos dar paso a las preguntas que tengáis para Daniel. Aquí estoy, si alguien quiere comentar alguna cosita o preguntar alguna cosa más concreta. O comentar si es lo que pensabais de ADE o las dudas que tenéis o que os transmiten a lo mejor vuestros hijos, vuestras hijas, no lo sé. Mira, aquí hay
una persona que ha escrito aquí en el chat y dice, mi hijo ha dejado ADE porque no quiere números. ¿Le recomiendas derecho? Un placer. Hombre, yo, ser maximalista, no conozco a tu hijo, ser maximalista en los consejos, soy muy cauto, muy precavido. Obviamente, hombre, si no le gustan los números, en ADE hay un componente de números, porque, bueno, para el mundo de la empresa, pues obviamente maneja ratios de beneficios, etcétera, etcétera. Si es una alergia de aquellas que dices, no, es que no puedo con ello, pues obviamente habrá alguna asignatura que se le puede atravesar. Yo siempre digo que no hay en absoluto ninguna asignatura que requiera cálculos de aquellos de, bueno, no sé, de teoría de la relatividad o de cosas que digas, ostras, es que esto, vamos, supera en lo normal, ¿no? No, en absoluto. Es positivo, yo creo, conocer pues, cómo va a pagar impuestos una empresa, es necesario hasta cierto punto, y conocer pues, los famosos los ratios de los Key Performance Indicators, ¿no? Saber cuándo una cosa funciona, no funciona, valorarla, compararla, pues obviamente es interesante. Y si se hace con ese enfoque, pues yo creo que es una montaña que no es tal. Ahora bien, si él ha decidido que los números no, pues obviamente en derecho prácticamente lo que son números, por así decirlo, y cálculos, pues no va a tener. Hombre, va a haber que estudiar pues algunas asignaturas donde se pueden tratar algunos temas de economía, a grosso modo, pero en absoluto con el rigor que tal. Lo que pasa es que luego, pues bueno, el derecho tiene sus propios retos, ¿eh? Entonces, va a ser exigente, como lo es cualquier otra carrera, ¿eh? Pero no va a ser un camino de rosas. Entonces, si él lo tiene claro, pues yo, obviamente, nada que decir. Adelante con derecho y a cogerlo con ganas y a sacárselo. Los números de ADE son los que son. No es una ingeniería, no es una arquitectura, donde probablemente va a saber muchos más números que en ADE. Ahora, administrar y dirigir una empresa requiere de un cierto manejo en muchos campos de números, que no significa que en el futuro no haya salidas profesionales de ADE donde no vayas a tener que ver prácticamente ningún número. Las hay, y las hay muchísimas. En marketing, algunos números te van a ser necesarios. Saber si una campaña funciona o no funciona, pues, pero van a ser unos números muy manejables, razonables, lógicos y sin ningún empacho. Ahora bien, para acabar la carrera, pues hay que cruzar algunas asignaturas que sí es necesario lidiar y luchar durante unos meses con algo de conocimientos que requieren números. Sí. Vale, también preguntan si recomiendas el doble grado de ADE y Derecho. Y luego, por otro lado, también nos preguntan el doble grado de Marketing y ADE. De acuerdo. Hombre, diría que dos maridajes, por así decirlo, fantásticos. Es decir, sí, recomendarlo, por supuesto que lo recomendaría. De hecho, yo recomendaría cualquier doble titulación, y si pudiera ser triple, ya puestos a pedir casi la luna, ¿no? Entonces, es un maridaje muy bueno el derecho con ADE. De hecho, yo diría que a nivel de doble titulación es una de las estrellas de la oferta universitaria, y por supuesto que lo recomiendo, claro que sí. Sin que sea un objetivo vital, es exigente, pero si se puede hacer, pues sí, claro, obviamente va a aumentar nuestro abanico de herramientas y de posibilidades a nivel laboral y profesional. Decir lo contrario sería una insensatez, por supuesto que sí. Y respecto al grado de marketing y de ADE, pues también yo diría que es un maridaje tan o más
fantástico que el anterior. Es decir, conocer una empresa con unos fundamentos sólidos que te puede dar una administración y dirección de empresa bien estudiada, con ganas y con un buen profesorado y con recursos interesantes, y después complementarla con unos conocimientos potentes del marketing, que ha sufrido una revolución absoluta, cómo no, con el tema digital, y que seguirá sufriendo otras revoluciones, pues por supuesto que me parece que refuerza las posibilidades de ese estudiante y de ese futuro licenciado de una forma exponencial. Así que la respuesta es, por supuesto, que sí. ¿Alguna pregunta más? Que en el chat no hay más preguntas. Bueno, nos comentan, a ver, ¿con un nivel B2 se puede seguir el grado en inglés? Pues el nivel B2, corregidme si me equivoco, porque tampoco no tengo tan por la mano. Yo sé que el C1, por ejemplo, es el Advanced, ¿no? Y el First Certificate, no estoy seguro ahora si es el B2 o el B1, pero el First. Hombre, yo imparto clases también en inglés de fiscalidad, y he tenido alumnos con unos niveles de inglés, bueno, por supuesto ya los nativos, ni te digo, ¿no? Yo siempre, cuando empiezo a dar las clases en inglés, llega un momento en el que digo con total honestidad que como habrán notado, yo no soy nativo inglés, y que en algún momento pues me va a costar más encontrar la palabra adecuada o algo de este tipo, y siempre les digo, feel free to help me, es decir, sentiros libres de ayudarme. Es decir, yo creo que con los idiomas, salvo que seas bilingüe, pues siempre vas a tener que ir con un punto de una actitud de comunicación positiva y con un perfil constructivo y tranquilo. Entonces, yo me he encontrado con alumnos que tenían un inglés mejorable, digamos, o para llegar a un estándar que les permita hacer negocios en todo el mundo, porque ya sabéis que hay un inglés que se llama este inglés de los negocios, donde con unas 1.500 palabras, o los que sean, pues tú te puedes hacer entender en las situaciones más frecuentes, cotidianas, que puedas tener disculpadme que suena un teléfono, es el mío, es aquí en el despacho. Entonces, ese nivel de inglés también se puede asolir con el tiempo. Es decir, yo un First Certificate, para empezar a estudiar una carrera en inglés, y con el push, disculpadme, vale, si os parece, hago una pequeña pausa hasta que finalice la llamada para que se entienda mejor. Vale. Pues empezar una carrera con un First, y los 4 años que pueda implicar esa carrera, estudiar en inglés y empaparse de todos los textos, de las sesiones, de las charlas, de los proyectos, ese inglés del First, yo creo que va a acabar siendo bastante más que un First cuando se acabe. Yo personalmente sufrí una evolución similar pues cuando era un estudiante de primero. Entonces, soy honesto y creo, y te digo mi opinión, yo creo que idealmente un Advanced sería mejor, pero si se empieza con un First, con las ganas, con la actitud de poder estudiar en inglés, se puede hacer la carrera y se puede acabar, y se acabará, si todo ha ido bien, con un nivel superior, con un Advanced, etc. A ti, Nuria, gracias a ti. Eva nos comenta que creo que es interesante hablar de este tema, porque yo creo que muchos chicos se lo dicen esto, y creo que tú, que has hecho la carrera y además eres profesor, lo puedes aclarar mejor. Que Eva nos dice que la carrera a su hijo no le ha gustado nada, y que no ha encontrado que nadie le encaminen a emprender, y ha preguntado a alumnos de cursos superiores y todos son números. Es que esto me lo he encontrado en varias ocasiones. Todos son números. Hombre, yo, claro,
vamos a ver, están las asignaturas, el cuadro de asignaturas es el que es. Entonces, hombre, todos son números, no estoy de acuerdo, ¿no? Hay derecho, hemos dicho antes, civil, mercantil, fiscal, hay marketing. En marketing los números tampoco abundan. Abundan las ideas, los conceptos, los canales. Sí que hay que valorar una campaña con determinados ratios en fin, de conversión de compra. Sí, claro, pero esos son números muy normales. Es decir, en otras carreras abundan muchísimo más estos números. Por lo tanto, claro, yo no soy quien para hablar de la alergia o de la imposibilidad de gestionar unos determinados números. Yo no lo veo un impedimento, sinceramente, lo digo, a poco que seamos capaces de cogerlo con ganas y de ir por ello. Y si fuera un impedimento, pues quizá forme parte precisamente de ese ADN o de ese propio habilitarnos como profesionales, los licenciados en ADE, pues porque hemos sabido cruzar ese desierto, si uno quiere, o esa montaña que puedan suponer los números que hay en la carrera. En fin, yo diría esto. Ahora, por supuestísimo que se nos puede atragantar. Tasas de abandono en AD la hay, en otras carreras son superiores. Y, hombre, hay quien empieza derecho y se le atragantan los tochos. Claro, y dice, es que ahora tengo que estudiar derecho administrativo, procesal y la ley de enjuiciamiento criminal y civil. Y pues claro, obviamente. Y en ingeniería o en arquitectura, con dibujo, con perspectivas. Además, por suerte, yo creo que en contabilidad, bueno, en concreto en la asignatura de contabilidad, por ejemplo, pues hay herramientas que hace 20 años no existían y que facilitan mucho el cumplimiento de las obligaciones y el que esos números sean llevaderos, los pilota una máquina. Obviamente tú tienes que saber lo que está haciendo un programa de contabilidad, lo mismo que un arquitecto tiene que saber lo que hace un programa de estructuras, porque si no te daría un resultado absurdo, se te escapa una tecla, ¿no? Y dirías, bueno, no sé de dónde sale, pero ha salido esto. No, tú tienes que controlar que está dentro de unos parámetros razonables, pero creo que hay herramientas ahora que lo facilitan, esa gestión de los números, ¿eh? Pero obviamente, ¿cómo vas a recomendarle a alguien invertir en compras y tal? Hay ramas de ADE que sí, lo hemos dicho antes, que los números son muy importantes. Invierte en bolsas sin que te gusten los números. Pues claro, es que te has metido en la boca del lobo. Pero puedes ir a marketing, a recursos humanos, sin prácticamente ver números en tu día a día. Pues claro que sí, y son salidas de ADE. ¿Los verás en la carrera? Sí, tómalos como un activo más que tienes, una formación más. Te va a hacer ser mejor profesional, el que seas capaz de comprender esos números. Y si después no te han entusiasmado, pues retendrás, como ha pasado en muchas otras disciplinas, en muchas otras carreras, la esencia de esos números y te enfocarás y ampliarás hasta el infinito otro área, otro campo de saber. Si es fundamental hacer las mates del bachillerato científico, preguntas Nuria. No estoy muy ducho en cuáles son las mates del bachillerato científico, pero me atrevo a decir que no es necesario. Vamos, yo no hice unas mates especiales cuando empecé a estudiar AD y no creo que sea necesario. También permitidme que haga quizá una reflexión sobre la diferencia, que a veces no está muy clara, entre ADE y economía. ADE está más enfocado al mundo de la empresa, como hemos dicho antes, organizar recursos materiales para vender bienes y servicios que cumplen una función. En economía se pone un acento más enfocado a lo que son pues, las grandes cifras, la macroeconomía, ¿de acuerdo? Lo público, que significa pues, las leyes de oferta y la demanda, el empleo, los tipos de empleo, la política monetaria, la política fiscal, y quizá yo diría
que algunos, pues un acento superior en algunas materias en matemática, que no tanto como puede haber en ADE. En ese sentido, rompo una lanza. Quien no le gusten tanto los números, pues en ADE se va a encontrar probablemente con menos números y con menos estadísticas o herramientas numéricas de las que pudiera tener si se enfocara a economía, ¿vale? Así que yo no le tendría ese miedo. Perdón, he visto aquí en el chat... a ver, permitidme un segundo que voy leyendo los comentarios. Vale. Decías todo menos derecho. Claro, no sé qué decirte, Eva, ¿verdad? Pues si él ve que no, es que yo creo, y esto es una reflexión también entra dentro de lo personal, que cuando estudias algo, antes de entrar el primer día en clase, tienes que intentar encontrar el tono adecuado en tu mente y en tu disposición, en tu ánimo, para decir, a ver, ¿qué me va a aportar esto? ¿Y qué quiero que me aporte? ¿Y qué voy a conseguir que me aporte? Entonces, si hay algunos números, pues es por algún motivo probablemente, y no probablemente, seguro que sí. Entonces, es necesario para administrar y dirigir una empresa saber algunas cosas básicas sobre lo que significa ir bien, ir mal, evolucionar de un determinado modo, probar una cosa y valorar si ha funcionado o si no, y otras alternativas. Entonces, yo creo que es interesante, y esos números que puedan haber, pues oye, con esfuerzo, con dedicación, y yo creo que no son en absoluto insalvables. Nuria, muchas gracias, si has encontrado interesante lo que hemos contado. Y Nuria, he comentado antes un poquito la diferencia entre ADE y economía. Si uno mira el cuadro de asignaturas, pues verás que en ADE se pone un acento mayor en lo que sería el ámbito de una empresa, en los distintos departamentos, en marketing, en recursos humanos, en finanzas desde un punto de vista más de captación de capital para emprender un proyecto, etcétera, mientras que en economía son unas cifras más macro, más grandes, más a nivel de país, de comercio exterior, de variables macroeconómicas, y menos enfocado, digamos, a lo micro o a la empresa para que una empresa tenga éxito, ¿vale? Esa sería la diferencia fundamental. Es decir, en fin, lo otro quizá tiene una vertiente, unas salidas más propias también del sector público, de gestionar más allá de organizaciones, pues también administraciones, administraciones de todos los niveles, local, regional, autonómico, nacional, internacional también, las instituciones públicas, un banco central, una agencia tributaria, es decir, más enfocado a lo macro que no a lo que sería propiamente una empresa. Eva, puede ser que para un perfil determinado, pues esas variables pudieran obviarse, pero insisto, quizá pues hay que intentar tener el enfoque correcto para intentar no hacer de ello un obstáculo para conseguir esa licenciatura. En arquitectura, yo vuelvo a la arquitectura porque tengo padre y hermano arquitectos, pues tienen dibujo clásico, perspectiva, cosas que pudieras decir, oye, pero si yo lo que quiero es levantar un edificio, ¿no? ¿Por qué tengo que estudiar los estilos griegos, romanos o aprender a dibujo a mano alzada o determinadas cosas? Pues para alguien puede haber sido un impedimento para acabar una carrera de arquitectura. No digo que no. Vale. De acuerdo, Eva. Pues a partir de aquí, Lucía, las universidades, ¿qué más recomiendo para hacer ADE, un doble grado con ADE? No me atrevo aquí a hacer recomendaciones. Yo creo que he dado una serie de variables
que son las que yo tendría en cuenta, y a partir de ahí pues ver opciones. Yo conozco de primera mano pues, el caso de AE y lo puedo recomendar porque lo vivo y porque recomiendo algo que conozco, pero no voy a decir que sea una única opción. Se trata de valorar. Hay un abanico de posibilidades, de precios, de formas de financiación, de becas, que es muy grande. Yo lo que recomendaría es pues, informarse bien, una información que vaya más allá de una visita a una página web. Como decía antes Alejandra, si hay jorndas de puertas abiertas, si hay la ocasión de ir a un salón del enseñamiento y agendar una visita, unas instalaciones al campus, charlar con un director de grado, pues ahí veremos tanto físicamente unas instalaciones y también veremos el factor humano y esa primera impresión que nos cause. No hay ningún, ¿cómo decirlo aquí?, una recomendación para todo el mundo. Hay unas variables que las hemos comentado y que creo que son universales, válidas y sinceras. El ratio profesor-alumno, las opciones de estudiar fuera, la internacionalización de alumnado y profesorado, y esas opciones, los idiomas, dentro de la estructura del grado, son para mí las más importantes. A partir de ahí uno puede tener una experiencia fantástica en una universidad y pésima en otra y viceversa, porque la vida es así y todo es una campana de Gauss, pero con unas variables claras en mente a la hora de escoger universidad, que son las que hemos dicho, y yo creo que difícilmente nos equivocaremos. A ti, Lucía. Muchas gracias. Pues no sé si tenéis alguna. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a vosotras y a ver si nos vemos en otra ocasión. Sí, bueno. Me despido. Te despides ya, ¿no? Sí. Vale, pues lo damos por acabado. Mil gracias, Daniel, de verdad. Mil gracias, Alejandra, también por esta oportunidad que nos habéis dado para poder... Ha sido un placer. Esta carrera. Gracias. Igualmente, gracias, Sonia. Gracias a todas, a todos. Espero que te haya gustado y que te sea de gran utilidad este webinar. Si es la primera vez que estás con nosotras, quiero que sepas que WaveCap es una plataforma de orientación vocacional cuyo objetivo es ayudar a los jóvenes a saber quiénes son, qué les motiva y la vida que quieren tener el día de mañana para que así sepan qué estudios elegir. Esto lo hacemos a través de nuestra web y redes sociales, donde hay información sobre los diferentes estudios o salidas profesionales y donde también pueden encontrar videoentrevistas a profesionales a los que les apasiona su trabajo, que nos explican cómo es su día a día, qué es lo mejor y lo peor de su trabajo, qué habilidades se requieren, qué formación hay que tener, etc. Y también les ayudamos con nuestros talleres de autoconocimiento y orientación vocacional, que son presenciales o online. Podéis encontrar toda la información en nuestra web. Te agradecería muchísimo si pudieras compartir la web de WaveCap con tu hijo e hija, pues seguro que les será de gran utilidad. Además, he creado el Club de Madres de WaveCap como lugar de encuentro y aprendizaje para madres y padres de adolescentes. A través del club realizamos como mínimo un webinar gratuito al mes. Puedes encontrar tanto la agenda de los webinars como la grabación de los webinars que ya hemos realizado en nuestra plataforma. ¿Cómo acceder? Muy fácil. Vas a la web de WaveCap, allí hay la pestaña Club de Madres. Una vez clicas, te redirige a la plataforma del Club de Madres, donde tienes que registrarte de forma gratuita. Una vez ya estás registrada, vas a la página de inicio o de webinars y allí tienes toda la información. Te recomiendo que te inscribas a los webinars y que vengas en directo, porque así podrás hacer las preguntas con las dudas que tengas o las problemáticas específicas tuyas con tus hijos a los ponentes. Además, cuando te inscribes recibes por email el link de Zoom y te pedimos el teléfono móvil. ¿Y por qué te pedimos el teléfono? Pues porque entonces así te envío el mismo día
del webinar un WhatsApp de recordatorio. Y así seguro que no se te olvida venir. Por último, te pido que por favor compartas también la web del Club de Madres con aquellos amigos o amigos con hijos adolescentes. Y así podremos ayudar a muchísima más gente. Muchas gracias.